Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. El pensamiento crítico suele ser víctima de la falta de información o directamente de la desinformación que fluye tan libremente en nuestra sociedad, sobre todo a través de Internet y en concreto de las redes sociales. La ignorancia misma de los mecanismos del pensamiento crítico y del conocimiento certero es sin duda un problema de nuestro sistema educativo, en ocasiones empapado de visiones subjetivistas, místicas y anticientíficas y posmodernas, o simplemente a cargo de profesores que no saben siquiera definir el pensamiento crítico. Por si fuera útil, el pensamiento crítico es aquel que al enfrentar una afirmación o un hecho, se forma un juicio mediante el cuestionamiento, la duda, la búsqueda de datos e información fidedigna y el análisis objetivo y lógico de la situación. Pero el que es quizás el más poderoso enemigo del pensamiento crítico es el deseo de autoengañarnos, de enamorarnos de ideas que, aunque son improbables, tienen un enorme atractivo y hacen que nuestras emociones se pongan a los mandos de nuestras acciones. Es por eso que jugamos juegos de azar. Ya pueden demostrarnos con todas las herramientas de las matemáticas que la lotería, las maquinitas, la ruleta, las apuestas deportivas y todos los juegos de azar están diseñados cuidadosamente para que el jugador pierda. Seguiremos jugando, seguiremos comprando lotería porque ¿qué tal si las probabilidades no se cumplen con nosotros? Y cuando se cumplen, en lugar de darnos cuenta de que las probabilidades se han cumplido matemáticamente, decidimos que las probabilidades no son aplicables. Lo mismo pasa con las pseudomedicinas. Sí, es profundamente idiota pensar que un señor que nunca estudió biología ni medicina sepa que nuestra grave enfermedad se puede curar con una pócima secreta. Y es verdad que no hay cientos de personas curadas de esa enfermedad con esa pócima secreta, las que podamos ver. Y que es curioso que los millonarios y los médicos que sufren esa grave enfermedad no usen esa pócima secreta y se dejen morir, pero ¿qué tal si? Y con el qué tal si, personas racionales y brillantes, como se suponía que era Steve Jobs, se dejan la vida en el autoengaño. Es en ese sentido que quiero volver a una historia que se desarrolló en la Ciudad de México entre 1926 y 1931 y que tuvo como protagonista a un personaje singular, un industrial y militar millonario español al que se definía como más rico que Rockefeller y más poderoso que Vanderbilt o Ford. Un hombre singular que pese a su pequeña estatura había sido coronel de los tercios de España, cazador de elefantes y amante insaciable. La sociedad mexicana de principios del siglo XX, recién concluida una cruenta revolución, estaba bajo la égida de una nueva élite, formada por los antiguos adeptos de la dictadura de Porfirio Díaz y los generales revolucionarios que habían adquirido poder en los 14 años de la Revolución, que en realidad había sido la rápida sucesión de 3 conflictos armados distintos. Los obreros y campesinos exigían derechos impulsados por las ideas bolcheviques que habían triunfado poco antes en la antigua Rusia zarista. Todo en México estaba cambiando: política, industria, campo, relaciones sociales entre grupos diversos, y en medio de todo eso, el deseo de salir adelante, sobre todo de una clase media y media alta, que buscaba posicionarse en la nueva realidad y acceder a una posición económica adecuada. Y fue entonces que apareció en el panorama de muchos mexicanos de la época la figura de Carlos Balmori. De don Carlos Balmori, más valía decirle así, dueño de un poco conocido pero enorme monopolio por todo el mundo, con fábricas, ferrocarriles, bosques, minas, flotas de barcos, petróleo, café de Brasil, nitrato de Chile, petróleo de Venezuela, carne de Argentina, pesquerías balleneras, tungsteno de Bolivia, hierro de Durango, maderas de Canadá y Yucatán, productos y productos que se almacenaban y vendían en los confines del mundo, producidos por millones de trabajadores que adoraban a su señor Carlos Balmori. Así, en distintas ocasiones sociales, a veces en la modesta vivienda de un antiguo conserje de su fábrica de ácidos de la Viga, ahora jubilado, al que el millonario le tenía especial aprecio, o en salones de fiestas y casas con pretensiones de opulencia, se podía encontrar como invitado a don Carlos, dueño por cierto del famoso edificio Balmori de la Ciudad de México y poco después del Cine Balmori, además de ser descendiente ni más ni menos que de los condes de Balmoral. Don Carlos quería asentarse en México con cuantiosas inversiones de manera discreta y también con un profundo sentido social que lo llevaba a promover fundaciones hospitalarias y de beneficencia, apoyar artistas, toreros y gente de distintas actividades del mundo. La posibilidad de conocer a tal personaje y encajar en el entramado que estaba empezando a tejer en México era muy apetitosa y, por supuesto, muchos buscaron acercarse a él.
Voy a hacer un paréntesis. Todo cuanto voy a contar es verdad, verdad absoluta y certificada. Pero para efectos de tiempo, considerando que la biografía del personaje ocupa casi 400 páginas, voy a relatar anécdotas de varias ocasiones sin separarlas cronológicamente para dar una visión general de las reuniones que se hicieron durante varios años alrededor del extravagante magnate español. Lo primero que descubrían quienes veían por primera vez a Carlos Balmori era que se trataba de un personaje altanero y ofensivo y que exhibía su dinero de modo ostentoso. «Tire ese piano lleno de chinches que si su hija tiene facilidades para la música, debe mandar por uno nuevo a la casa Wagner, como he ofrecido», bramaba humillando a un empleado en su propia casa. Nunca se quitaba el sombrero porque no había nadie ante quien mereciera la pena que él se descubriera. Andaba siempre de guantes, con abrigos, zapatos y polainas, llevaba bigote y gafas y se comportaba con enorme impertinencia. Pero era al mismo tiempo enormemente generoso. Por ejemplo, al llegar a una casa podía pedir a todo un capitán del ejército que le trajera una cajetilla de cigarrillos y que de paso se comprara un par de tacos para que se le quitara la cara de hambre que tenía, y para ello le arrojaba al suelo 5 monedas de oro de las llamadas aztecas, de 20 pesos oro, cuyo solo contenido en oro, 15 gramos cada una, valdría hoy más de 6.000 euros sin contar su valor numismático. 6.000 por 5. Luego don Carlos se burlaba de los caballos de los que estaba tan orgulloso algún anfitrión, diciendo que no valían ni para ser despanzurrados en la plaza de toros, y los comparaba con los caballos andaluces blancos con los cuales él, comandando el regimiento 157 del Tercio Español, había apresado al líder marroquí Abdelkrim. Don Carlos con frecuencia se prendaba de alguna muy joven dama de la concurrencia, soltera, comprometida o casada, daba igual. Juraba que se casaría con ella y acallaba las protestas del novio o marido, si los hubieran, ofreciéndoles cuantiosas cantidades de dinero que expedía allí mismo en cheques del National City Bank de Nueva York, del Banco de México y del Bank of Montreal de Canadá, cheques que entregaba con todo desparpajo. Una vez convencido el marido y con los cheques en el bolsillo, un juez presente en la fiesta procedía a levantar el acta de divorcio y de inmediato la de matrimonio, con la cual casaba a Balmori con la mujer que, igualmente atolondrada por la vida de lujos y despreocupación que le esperaba, se entregaba sin reparos al bigotudo millonario, que además en el proceso había descubierto a un torero entre el público y le había expedido un cheque para que allí y en ese mismo momento le empezara a dar clases a un sobrino del magnate, con lo cual parte de la fiesta se agotaba en los primeros pasos del presunto futuro matador usando una sábana a falta de capote. Podía llegar algún invitado con una idea extravagante, como una isla poblada únicamente de mujeres que gobernaría el propio Balmori como único hombre en ese paraíso, lo cual despertó el entusiasmo del magnate, que de inmediato le expidió un cheque de 1.000.000 de pesos para emprender el proyecto. Esa vez las cosas se fueron a pique cuando don Carlos descubrió que le habían robado el fistol de diamante que solía usar en la corbata, regalo que le había hecho ni más ni menos el zar Nicolás II de Rusia antes de ser destronado y asesinado por las hordas bolcheviques. Imagínese usted el escándalo entre la concurrencia cuando el fistol apareció en el bolsillo del hombre del proyecto de la isla de mujeres, que devolvió el cheque del 1.000.000 de pesos jurando que él no había tomado el fistol, que alguien se lo había puesto para incriminarlo. Alguien podía también presentarle a don Carlos a un revolucionario venezolano exiliado en México que necesitaba financiamiento para una revolución y que a Balmori le resultaba interesante porque favorecería sus intereses con el petróleo venezolano. Ciertamente este revolucionario ya contaba con armas suficientes que había suministrado el propio presidente de México, Plutarco Elías Calles, de quien se decía que era amigo cercanísimo o compadre de Carlos Balmori. Don Carlos expidió de inmediato un cheque por 100.000 pesos para apoyar el alzamiento contra el feroz dictador militar Juan Vicente Gómez. El financiamiento de Balmori, sin embargo, no se hizo realidad, pero aún así los revolucionarios venezolanos finalmente sí consiguieron llegar a Venezuela en 1929 bajo el mando del general José Rafael Gabaldón, en un levantamiento que se llamó precisamente por eso la Gabaldonera y que fue derrotado por la dictadura en un par de meses. Tiempo después, por cierto, Balmori conseguiría que un condecorado general venezolano necesitado de dinero le vendiera su más preciada medalla por un cheque de 10.000 pesos. En otra ocasión, don Carlos conoció a un antiguo empresario taurino que por entonces era diputado federal.
Balmori se ofreció a comprar la Plaza de Toros de la Ciudad de México para que el empresario la administrara, siempre y cuando, como diputado, cambiara de bando y pasara del licenciado Valenzuela, con el que trabajaba, a las filas del presidente Calles, que era, como decíamos, amigo de Balmori. La negativa del empresario le costó que Balmori lo humillara públicamente. ¿Qué tan rico era Carlos Balmori? Se contaba que su palacete en el exclusivo barrio de Coyoacán ofrecía los máximos lujos, incluida una piscina iluminada con los 7 colores del arco iris que le había diseñado ni más ni menos que su amigo Tomás Alva Edison. Se desplazaba en un lujoso Rolls Royce único en México y se codeaba con lo más granado de la política, la nobleza y el dinero de todo el planeta. Por todo esto era raro que se le resistiera a alguien. Aún así, en cierta ocasión, un invitado se ofendió por las palabras denigrantes del español hacia la bandera mexicana, se hicieron de palabras y don Carlos Balmori le arrojó su guante. Era un reto a duelo. La seguridad de Balmori con la espada y la pistola era legendaria, lo decían todos a su alrededor. Tanto que esa noche le mandó a su futuro contrincante a un empresario de pompas fúnebres para que le tomara medidas, comprometiéndose a pagar todos los gastos del funeral y de un ataúd a todo lujo. Al retado a duelo, defensor de su patria, no le quedó más que horrorizarse y empezar a redactar su testamento. Humillar a otros era parte de la diversión de Balmori, agudamente consciente de la ambición que le rodeaba, así como del poder de su dinero. Así, igual le pagaba un señorón por afeitarse la barba allí mismo, que a la propia nieta del prócer de la independencia mexicana, Miguel Hidalgo y Costilla, para casarse con él. Sí que don Miguel Hidalgo era sacerdote, pero como tuvo nieta es otra historia. También consiguió que un dirigente comunista renunciara a sus ideas a cambio de dinero y al famoso dibujante Ernesto García Cabral le dio una fuerte suma por este retrato, además de obligarlo a bailar tangos durante toda la noche. Las reuniones llevadas a cabo alrededor de don Carlos Balmori durante 5 largos años generalmente terminaban de la misma manera. Mientras todos conversaban, la voz altanera y el acento español de Balmori se iban convirtiendo en la suave voz de una mujer que se quitaba el bigote postizo, el sombrero, los guantes y el pesado abrigo para revelarse como una pequeña mujer de unos 60 años de edad, que se disculpaba por la broma y explicaba que ni era hombre, ni español, ni rico, sino una jubilada maestra de primaria aficionada a la actuación y a las bromas pesadas. Concepción o Conchita Jurado, una mujer más bien pobre, sin título nobiliario alguno. El fistol de diamante, que solía perderse y aparecer en el bolsillo de algún afortunado que de pronto veía que se desaparecía el dinero que antes le había dado Balmori, no era sino un trozo de vidrio comprado por 50 céntimos. Ni el edificio Balmori ni el cine Balmori, que existen, le pertenecían, y por supuesto Carlos Balmori no era pariente de los condes del Balmoral, que no existen, ni era dueño del castillo de Balmoral, donde veranea la familia real británica. Toda la historia de las bromas de Carlos Balmori ha sido contada varias veces, especialmente en este libro, escrito por Luis Cervantes Morales, quien simulaba ser el secretario particular del millonario español. Luis Cervantes Morales, Memorias de don Carlos Balmori, escritas por su secretario particular 1926-1931. Sería imposible contar aquí todas las anécdotas que se vivieron con la farsa de Carlos Balmori, ni es mi intención hacerlo. Hay películas, hay cómics y hay libros varios sobre el tema, presentando cómo se pasó de unas pequeñas bromas entre personas cercanas a un grupo cada vez mayor y creciente de engañados que se iban uniendo al grupo de bromistas para atraer a su vez a otras víctimas, subiendo cada vez más por la escalera de la jerarquía social mexicana de aquellos años. Así llegaron a balmorear, que es como llamaban a sus bromas, a todos los médicos de lo que fue el Hospital de la Cruz Verde, 44 en total, a todo un partido comunista y a los miembros del casino militar. Diputados, inventores, ricos venidos a menos, industriales con ideas que luego los harían ricos de verdad, como Daniel Vela, que luego sería el dueño de Vela Gas, una de las grandes empresas gaseras de México. Se cuenta que la historia comenzó en 1880, cuando un chico de unos 15 años de edad se presentó ante el padre de Conchita y le dijo con todo aplomo que iba a pasar la noche con su hija, que tenía la misma edad. El padre de Conchita montó en cólera decimonónica, y cuando ya le iba a reventar la cabeza al altanero pretendiente, este se reveló como la propia Conchita, protestando: papá, si yo no puedo pasar la noche conmigo, ¿quién puede?
Sus aventuras y el crecimiento del círculo a su alrededor, donde decíamos los mareados o valmoreados traían luego nuevas víctimas para presentárselas a Carlos Balmori y ver si resistían a su dinero, colaboraron para darle verosimilitud a su extravagante personaje. Algunos miembros del grupo conseguían chequeras reales, genuinas, que luego cancelaban. Jueces que eran parte del engaño expedían certificados de divorcio y matrimonio en papel absolutamente genuino que también destruían después de la balmoreada. Una vez, uno de sus cheques no fue recuperado y apareció en poder de un comerciante que le había vendido provisiones a un sublevado mexicano que murió durante el levantamiento del general Francisco Serrano contra Plutarco Elías Calles en 1927. Cuando el comerciante quiso hacer efectivo el cheque, le dijeron que no había un Carlos Balmori que tuviera cuenta en el National City Bank y se desató un enorme revuelo, con la policía militar buscando al tal Carlos Balmori y a su secretario, quizás para fusilarlos. Cuando los balmoreadores contaron la verdad, y dado que el inspector de policía también estaba al tanto de la broma, todo quedó en un susto. Porque sí, incluso habían balmoreado y luego incluido en el grupo a un legendario detective, Valente Quintana, el Sherlock Holmes mexicano, que eventualmente se haría cargo de la seguridad de las balmoreadas para evitar que alguien que entrara armado provocara una desgracia. De todo esto puede usted enterarse en la literatura existente y hasta en mi magna obra teatral La Máscara de Aladino, que escribía ya por los años 80 y que no se publicó ni se puso en escena nunca porque requería más de 20 personajes en escena y la crisis permanente del teatro la hizo absolutamente inviable. Pero la pregunta que siempre me ha perseguido desde que conocí la historia de Carlos Balmori es: ¿acaso no se daban cuenta? Es decir, ¿no había indicios, señales, elementos visuales o auditivos que hicieran a las víctimas sospechar que don Carlos era una falsificación, una actuación, un personaje de teatro? El hecho mismo de que repartiera dinero como nadie en sus cabales lo haría, su lenguaje, su voz, su maltrato a todos, ¿no despertaban sospechas? Don Carlos era lo improbable vuelto realidad. El qué tal si esto fuera cierto para quienes eran llevados a las fiestas donde se presentaban. Y uno se pregunta, ¿no es este el mecanismo que usan todos los vendedores de humo, todos los manipuladores, las sectas destructivas, los mercaderes de curaciones milagrosas, los estafadores de los triles, los expendedores de conspiranoias y los promotores de utopías políticas inanes? Muchas veces nos preguntamos cómo es posible que gente inteligente pueda ser víctima de estafas tanto monetarias como, sobre todo, espirituales. ¿Cómo es posible que personas con doctorados universitarios y currículums largos como un día sin pan puedan acabar como adeptos del gurú de moda o que se dejen morir de un cáncer atendiéndose con rituales mágicos a los que nadie sobrevive, en lugar de apostar al 90% de probabilidades de supervivencia que le ofrece la medicina? O que se entreguen a prácticas místicas o que expresen su creencia en una teoría de la conspiración sin ninguna base, que desafían toda lógica, toda razón, toda experiencia humana, que se humillen ante quien les promete lo imposible. No sé, por ejemplo, si el agua tiene memoria de lo que estuvo disuelto en ella, ¿no tiene memoria el agua del grifo y no le serviría igual de veneno que de medicina? Y si usted se da cuenta de eso, ¿cómo cree en la homeopatía? Mi respuesta es que quizás todas estas personas de las que he hablado y muchas más, víctimas de su propio autoengaño, habrían sido también las víctimas ideales de Carlos Balmori. Algunos sinceramente como el revolucionario venezolano que finalmente dio su vida por su causa, otros impulsados por la ambición de saber más o ser más que sus vecinos o por estar cerca del poder, de algún poder, cualquier poder, ya sea espiritual, económico o político. Cuando lo que anhelamos legítima o ilegítimamente se pone a nuestro alcance, ¿qué tan capaces somos de autoengañarnos, de poner en suspenso cuanto sabemos de la vida y de la realidad para creer en ese imposible? ¿No es la satisfacción de nuestros deseos algo que amerite pagar cualquier precio? El paraíso, la vida eterna, no valen que nos llamemos pecadores y paguemos diezmos y vayamos a la iglesia o a la mezquita o a la sinagoga o al templo. Piense usted en estos tiempos, donde los hechos se desvanecen en mentiras aceptadas por orden superior. No son los psicofantes, los lamebotas, los elogiadores de alguien como Donald Trump, idénticos a muchos candidatos a las balmoreadas, dispuestos a entregar su honra, su autoestima, su nombre, a cambio de un puesto, de un espaldarazo que les garantice obtener una candidatura
o de la sonrisa de aquel a quien han puesto en un pedestal. Lo que llamamos pensamiento crítico habría abordado el hecho de Carlos Balmori primero que nada con dudas. Sus hazañas eran tan exageradas por su círculo, su fortuna tan gigantesca y su imagen tan poderosa, que ya era raro que no hubiera aparecido en los diarios, donde aparecían profusamente y desde principios del siglo, ya no millonarios radicados en México, sino otros de Estados Unidos o del Reino Unido, como John Jacob Astor IV, víctima del Titanic, John D. Rockefeller, J.P. Morgan, o el más acaudalado británico de entonces, John Ellerman. Imaginemos que Conchita Jurado fuera realmente una maestra del disfraz. No sé, pensemos en Lon Chaney padre, que por esos mismos años asombraba al mundo entero con sus maquillajes efectivísimos, pese a que eran enormemente primitivos comparados con lo que el cine puede hacer hoy. Toda la historia parecía dudosa, exagerada, improbable. ¿No era posible dudar? No tengo más que decir. Piense usted en el mundo a su alrededor, en las propuestas que escucha constantemente, en las afirmaciones de muchos políticos, sobre todo en los extremos de las ideologías, en místicos y misteriólogos, en pseudomédicos y en promotores de logros espirituales asombrosos, en conspiranoicos y en supuestos informadores retorcidos, y también en estafadores que le preguntan si este anillo de oro que hay en el suelo no se le cayó a usted. ¿Alguno de ellos es su Carlos Balmori personal? ¿Alguno de ellos le promete tanto lo que usted desea intensamente como para que renuncie a la razón y a la lógica? Y digo prometerle lo que sea: acabar con los inmigrantes, matar a los ricos, curar el cáncer, darle el paraíso. Ese lo que sea, que es el cheque falso de su propio Carlos Balmori. Conchita Jurado murió finalmente el 27 de noviembre de 1931 a los 66 años de edad. Los diarios entonces por fin se llenaron con las revelaciones de quienes habían callado como cómplices de lo que parecía una broma y era a la vez un experimento social sin precedentes. En 1932 se erigió un monumento mortuorio en su tumba en el Panteón de Dolores con azulejos que recuerdan algunos de los momentos memorables de sus balmoreadas. Y yo quería, antes de que el tiempo borre la figura de Carlos Balmori y de las muchas historias que me habría fascinado contarle aquí, invitarle a usted a estar muy atento a cuanto lo rodea, a cuanto le dicen y le cuentan en los medios, en la familia, en el bar, en el trabajo, en la pancarta, y que se entrene intensamente para ver si por allí no está oculto, haciendo de las suyas, ese su Carlos Balmori particular, explotando sus deseos, ambiciones, sueños y desencantos. Y si al fijarse bien en lo que lo rodea encuentra a ese Carlos Balmori, que yo le aseguro que muchas veces lo encontrará, piense que siempre es sano reírse de las andanzas de don Carlos, pero que es muy mal negocio aceptar sus cheques falsos. ¿No cree usted?